Cuando se habla del valor de la juventud, se dice que se rechaza la experiencia, porque ante lo polémica que es la filosofía de vida, se nos considera inexpertos. Pero no es así. No estamos distanciados con quienes ya tienen un camino recorrido. Al contrario, creemos que la experiencia educa, enseña y nos ayuda a no cometer los mismos errores. Es por ello que hoy quiero introducirlos en un tema muy importante y muy interesante. El valor de la juventud ante las reglas no escritas. Parece ser que cuando nacemos es la sociedad quien nos entrega un manual invisible. Un manual invisible que tiene como contenido reglas no escritas. ¿Y qué dicen estas reglas? ¿Cómo vestir? ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar? ¿Cómo debemos vivir nuestra juventud? Ante ello es impresionante que este manual se le llegue a entregar a cada uno de 4 mexicanos. ¿Por qué? Porque les comparto que en México la juventud abarca a más de 30.4 millones de personas entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral Mexicano. Esto es impresionante, porque recalco que no somos una minoría, somos una revolución nacional. Y con ello les quiero compartir la primera regla no escrita, que seguramente todos ustedes jóvenes la han escuchado en las mesas de familia, en las mesas de trabajo, con sus tías, sus tíos, y no me negarán que alguna vez lo escucharon de sus padres. Todavía eres muy joven para emprender, para hablar de política, para liderar las verdaderas causas. ¿Por qué hemos estado hablando así? Tengo 18 años y soy fiel creyente de que cuando un joven se prepara, se capacita, es resiliente y persevera por sus sueños, abre puertas donde anteriormente solamente tenía dudas. Hoy soy integrante del Partido Revolucionario Institucional. Tengo a cargo la Secretaría General de la Red de Jóvenes por México del Estado de Veracruz. Un cargo que más que un nombramiento es un puente que me ayuda a conectar con cientos de jóvenes en todo el estado de Veracruz y por el cual me siento muy contenta de hoy, a través de una charla TED, poder conectar con todos ustedes. Creo que el valor de la juventud se basa en cómo valoramos nuestra vida cotidiana. Saber valorar el respeto, la lealtad, la firmeza de nuestras decisiones, empezar a valernos por nosotros mismos. En nuestra segunda regla va una mentira muy peligrosa. Debemos encajar para ser aceptados. ¿Encajar en qué? ¿En modas? ¿En prejuicios? ¿En estereotipos? ¿En expectativas que no son las nuestras, sino de alguien más y que ni siquiera deberíamos de darles importancia? No estamos aquí para hacer copias. Estamos y nacimos con una autenticidad increíble. Y que gracias a encajar podemos perder lo más valioso que tiene un ser humano: ser auténtico y ser original. Ante ello, viene de la mano que este factor se da gracias a no tener los hábitos adecuados. Porque ¿cuántas horas nos pasamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, preocupándonos más por las reacciones que tenemos y menos por las acciones que están pasando hoy en día en nuestra vida cotidiana? Es impresionante que le demos más respeto a lo que piensan personas que no conocemos, a lo que nuestros compañeros de al lado nos están sugiriendo. En la tercera regla no escrita podemos encontrar: equivocarse es igual a fracasar. Y qué miedo que nos digan esa terrorífica mentira. Y qué miedo aún más grande que la creyamos. ¿Por qué? Es insignificante. Fracasar es quedarse sentado, esperando que la vida pase con los brazos cruzados y esta misma venga a resolver nuestras metas y nuestros sueños. Eso es fracasar. El día de mañana que ustedes lo intenten, que ustedes lo logran, los fracasados que se quedaron sentados les dirán:
que fue suerte. Y en la cuarta regla no escrita podemos encontrar: la juventud solo es una preparación para la vida real. Otra mentira más. La juventud está pasando ahora con ustedes, con los agentes de cambio, con quienes tienen que salir mañana a comunicar a su comunidad, a las escuelas, a sus familias, en los trabajos, porque la juventud es ahora. Debemos depositar un poco en la papelera la frase en la que llamamos un futuro prometedor. Sí somos un futuro, y yo creo que muy prometedor, pero somos el presente y vivimos de ello. Por ello, les invito a preocuparse por sus valores, por sus responsabilidades, por estar a cargo y a frente de las situaciones que mueven a nuestro país. Porque si les interesa la política, intrométanse a la política. Si les interesa emprender, pongan su primer negocio. Debemos ser ánimo de nosotros mismos siempre. Ante ello, les invito a reflexionar. Colaboremos con esto. Hagamos algunas preguntas. ¿Lo anterior solo lo creo yo? ¿O lo están haciendo creer generaciones anteriores? Generaciones en las que no sé qué se basaron para tomar esas decisiones. ¿Estoy cumpliendo mis expectativas o estoy cumpliendo expectativas de alguien más? Esto nos lleva a decir que la juventud está llena de fuerza, de valentía, de resiliencia y de capacidad para tener un cambio diferente. Déjenme recalcarles que estas reglas no escritas solo tienen valor cuando no se cuestionan. Pero estoy segura que ante ustedes, ante una generación que piensa y actúa de manera diferente, van a tener el poder de reescribirlas absolutamente todas. Muchas gracias.